Bueno, Juan Pineta Yankovic, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, coordinador del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad en el periodo 2016-2020 e integrante en periodo 2020-2023. Es coordinador del capítulo de investigación de APA, es el otro capítulo, Zeitgeist Analítica. Zeitgeist Analítica sería una buena pronunciación, ¿no? Zeitgeist. Es premio IPA en la comunidad en el Congreso de Londres del 2019. Es ex editor de las revistas Transformación de la Organización de Candidatos de América Latina durante el periodo 2014-2016 y de Moción Claustro de APA en el periodo 2012-2015. A partir de ahora, Juan, la pantalla es tuya, todos te escuchamos y como hacemos habitualmente, está entrando Dafne, hacemos habitualmente luego, damos lugar a la participación de la audiencia. Así que, bueno, bienvenido y te escuchamos. Hola Hilda, bueno, muchísimas gracias. Espero que se esté escuchando bien, que está ahí la conexión bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto, escucha bien. perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias por saliendo, esta... Juan, está saliendo por Facebook, bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad que este es un tema que me apasiona ya desde la universidad, cuando empecé a trabajar el tema del lugar del padre y su borramiento en nuestra contemporaneidad. La invitación de Hilda para el libro, el tomo 4, bueno, me hizo revitalizar este interés, sobre todo porque es una época donde el cuerpo y el psiquismo se juega frente a esa necesidad de contar con un otro, ¿no? Entonces se me ocurrió robar un concepto que se llama capitalismo libidinal, para relanzarlo, que yo no sabía que existía, un concepto de Lyotard, que aún tengo que seguir estudiando. Y el título que le puse fue Capitalismo libidinal y confusión de redes. En ese sentido, bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que considerar que esta pandemia nos ayudó a dimensionar la necesidad humana del lazo con la alteridad. Una alteridad cuya presencia y mirada, más o menos sostenida, brinda una red libidinal, otorgando integridad en distintos planos psíquicos, yoico, consciente como inconsciente. Sabemos que en general, si hay una evolución más o menos normal, más o menos nunca es normal, hay sujetos que no precisan la presencia concreta de una alteridad para garantizar su existencia, su condición de ser. En ese sentido, creo que esas personas son quienes lograron un mundo interno. Me conecté. Son quienes han logrado un mundo interno. Hola. Poblado de representaciones vivas que lo acompañarán el resto de su vida. Es decir, cuando hay inscripciones primarias satisfactorias, habiéndose generado entonces una fuerte red libidinal y agregaría y corpórea intrapsíquica a partir de esas sostenidas y placenteras vivencias con sus progenitores, o con quienes hayan hecho de progenitores, ¿no? Ejercicio necesario para una posterior evolución psíquica, ¿no? Que obviamente esto va a abrir luego a la vía del deseo del reencuentro imperfecto y posible. En cambio, otros con un dolor intenso van a necesitar una devolución permanente de los otros a manera de sostén ortopédico de su yo. No ya en el orden del deseo, digamos, sino de una necesidad imperiosa de nutrición con el fin de mantener en pie su integridad narcisista. Esto es lo que diría un baño permanente de mirada que sostenga. Esta mirada justamente es lo que es un capital libidinal. En estas personas, si no han sido los padres,
aparecerán otros capitalistas quienes como tales exigirán su contraprestación en su rol de socios. Cuando digo que no es del orden del deseo, me refiero a esa imposibilidad de espera donde la autoración de esa falta, de ese agujero producto de la incomplitud yoica, exige reparación incesante e inmediata. Cuando digo inmediata es no mediada, produciéndose de lo contrario la entrada en la desesperación, en la angustia, depresión, melancolía o salidas como autolesiones, consumos problemáticos o lo que se llama franco ternaf psíquico. Esto, una imagen que se me presentó hoy es como ir tapando el agujero del casco de un barco bajo la línea de flotación con placas de cartón en vez de placas de acero. Es un trabajo incesante. Y en este sentido, ¿cuál ha sido uno de los observables más notorios en esta pandemia? Justamente las transgresiones a las prohibiciones de desplazamientos y encuentros de cuerpo presente con el fin de huir del angostamiento de la vida, de la angustia que vacía el sentimiento de existencia. Entonces, en esta situación lo que prima es la necesidad de tener la muerte psíquica. El peligro de la muerte física deja de tener importancia frente a esa búsqueda de alguien que acompañe con su presencia realmente comprobable, palpable. Y esto es encuentro altamente paradójico, ¿no? Justamente en una época donde impera una invitación al ejercicio del individualismo como práctica vital, como emblema de presunta libertad, pero que a la vez va quedando preso del investimento narcisista de otros yoes. Y en relación a este trabajo, me refiero a otros yoes como para-yoes tecnológicos, ¿no? Para su integración, como objetos no internalizados, sino externos. En este sentido, me parece que los psicoanalistas tenemos que tener mucho cuidado al calificar muy livianamente las violaciones a la cuarentena absoluta como transgresiones a la ley, ¿no? Pudiendo ser en cambio una sana resistencia frente al enclaustramiento, frente a la desesperación y las consecuencias venideras, frente a lo cual ya muchos estudios prevén que se van a elevar los casos de depresión, ansiedad, suicidios y enfermedades vinculadas al estado de pandemia. No quiero decir con esto que la pandemia va a producir una pandemia en salud mental, ¿no? Sino que la pandemia va a poner sobre el tapete ciertas falencias que se observan a nivel de la red social, del continente social, del entramado social. A esta altura, dentro de lo que es el contexto de la pandemia, hay estudios muy serios que señalan que una de cada 4 personas han tenido ideas suicidas producto de la pandemia. Sí. En este sentido, en este contexto, me parece muy importante realzar la problemática de la necesidad de apego del ser humano como parte de la economía libidinal. En un mercado donde se ejerce un capitalismo libidinal por el cual hay que pagar siempre con la alienación de ser provisto de ser, por eso otro que hace desaparecer por un rato el vacío como marca permanente. Vuelvo a la metáfora del barco que se va tapando en su agujero bajo la línea de flotación, estas placas de cartón que se van mojando y vuelve a penetrar y otra vez hay que estar trabajando para que el barco siga a flote, ¿no? Esta resistencia, que mediando el cuidado de sí y del otro, sin caer en estados maníacos de negación y omnipotencia, apunta a recuperar aquella tecnología de lo humano, que es el cuerpo y el diálogo no mediatizado por un otro tecnodigital. El uso de la palabra propia como tecnología humana, sin disociarla obviamente de lo inconsciente, ¿no? Solamente hay que recordar por un momento que el bebé precisa de la asistencia en los dos planos, handling y holding, de un otro que acompañe
en presencia, ausencia, en ese interjuego, y que si esto no se produce, quedará establecida una voracidad libidinal que hará síntoma por diversos caminos durante el resto de la vida. A mí me pareció que el título anterior del tomo anterior, era que si lo humano en las redes y la red en lo humano fue lo convocante en la edición precedente, el título de este libro, La pandemia y después, sirve como invitación a reflexionar acerca de lo que podría llamarse confusión de redes y capitalismo libidinal. Una confusión donde prima una fusión, la necesidad de fusión. Donde no se creó una red de objetos lo suficientemente buena, habrá la necesidad de una reparación que siempre será ortopédica mediante la incorporación de otras redes, en algunas de las cuales el sujeto será integrado una y otra vez, pero siempre con un peligro inminente de expulsión, a menos que haya sometimiento absoluto. Me refiero a tribus urbanas, pandillas, tribus tecno, mundos paralelos, etc. Hay redes y redes. Si no es el grupo de amigos de la infancia, de hermanos, pares, si no es el grupo de agentes primarios, entre los que cuentan los padres y los subrogados, los que provean proyectos, modelos identificatorios y de pertenencia, otros pondrán frente a sí caminos compensatorios que se convertirán en falsos empoderamientos. La pandemia, puso en evidencia la importancia de las redes tecnológicas como soportes a través de los cuales se pudieron continuar innumerables actividades y encuentros sociales. No se trata de demonizar, todo lo contrario. De hecho, muchos encuentros sociales, científicos, educativos, de esparcimientos, hizo que se modificara la perspectiva de un psicoanálisis exclusivamente presencial, obligando a nuevas adaptaciones necesarias que eran resistidas por muchos psicoanalistas que hoy quizás no resisten un archivo. Pero bueno, esto no fue suficiente, esto no fue suficiente, me refiero a las redes tecnológicas, a la tecnología. Esto no fue suficiente para evitar el dolor de la reclusión de los llamados grupos de riesgo, algunos de los cuales, pese a contar con buenos recursos, fueron condenados a la soledad física, aún con la posibilidad de conectarse vía redes con sus familiares, lo que no terminó de ser suficiente en muchos casos. También se fueron exacerbando terrores y miedos que habitan en muchas estructuras psíquicas, miedos y terrores preexistentes. Tampoco se sabe qué hubiera pasado si no hubiesen existido estas redes que, además de prestar estos servicios, ofrecen lo que se llama infodemia, ¿no? Ese mal que nos aqueja a veces de sobreinformación que tiene una alta pregnancia atencional bañada de tergiversaciones enloquecedoras y contradictorias que conducen a la fragmentación de la realidad externa, pero también interna, con mayor o menor impacto de acuerdo a cada estructura psíquica. Retomando el hilo de esta complejidad, podemos decir que los más jóvenes fueron los más propensos a romper la cuarentena radical, al igual que muchos adultos, buscando así restablecer redes humanas, lazos sociales, en lo concreto, en espacios abiertos, respetando sí ciertos cuidados, aunque no todos lo hicieron. El virus ya no era solamente el SARS-CoV-2. Había emergido otro con efectos devastadores por sus consecuencias subjetivas, produciendo pasajes a la acción y extendiendo así los contagios. El de la soledad, la incertidumbre y el terror a lo que yo llamo la desconexión umbilical. La pandemia mostró que bajo la alfombra de la cotidianeidad, por la cual el mundo transitaba velozmente, se corrió el velo de la condición de un mundo cada vez más mecanizado tecnológicamente, donde pareciera primar la desujeción de los vínculos primarios debido a una creciente y sostenida ausencia de un psiquismo contenedor.
Es paradójico que el sufrimiento psíquico parece ser mayor hoy que hace 100 años atrás. Hace 100 años atrás estuvo la gripe de Kansas o la gripe española, es lo mismo, que produjo cerca de 40 millones de víctimas fatales, según algunas estimaciones que son conservadoras. Hay quienes dicen que fueron más fallecidos. En un mundo que, claro, Claro. tenía muchas menos comodidades sanitarias y tecnológicas que hoy, pero el ser humano no estaba tan pendiente de la tecnología. Un número que no solamente fue mayor en números concretos, sino también en términos relativos. Hoy la cantidad de fallecidos que hay, en términos relativos, con una humanidad que se casi duplicó, no, más o menos, sigue siendo muchísimo menor. ¿Qué es lo que produce esta diferencia? Siempre pensando en tendencias, nada de lo que digo son generalizaciones absolutas, por favor. Siempre pensando en tendencias, cabe considerar en el pasaje de una red humana, autónoma e internalizada a una en expansión no humana y a la que se le tributa dependencia. En lo que sí ahora yo llamo una confusión de redes en la que impera un como sí inauténtico, lleno de vistas, likes, aplicaciones que permiten mantener una imagen joven y umbilical. Pero eso sí, dentro de esas redes. ¿Qué pasa si nos desconectamos? Hay que subrayar, en este sentido, el carácter vincular del sujeto frente a sus primeros modelos identificatorios, los que además producen un imprinting, imprimen una regulación y modulación libidinal. Esto a mí me parece importante, el concepto de regulación y modulación libidinal en los primeros días, meses y años de vida. Lo que se traduce necesariamente en la producción inconsciente, esto es así, pensamientos, discursos, acciones y actos con el mundo y consigo mismo, lo que siempre traerá una resultante, ¿no? Sintomática en relación con el mundo compartido. Hay una transmisión de algo que empodera o que, por el contrario, produce falta de autonomía y dependencia. La transmisión de cultura implica además la capacidad de donar aparato psíquico para producir representaciones simbólicas frente al paso del tiempo y sus consecuencias en el tiempo. La muerte, la sexualidad, la castración. Estamos en el nivel del empoderamiento, del saber enfrentarse, como se pueda, con lo adquirido, a los desafíos de la realidad y la finitud. Hoy, y hace tiempo, parece gobernar un aflojamiento de los lazos de transmisión, de cierta delimitación subjetiva. Bauman, Lipovetsky son algunos autores referenciales en este sentido. Donde se ha puesto en jaque, se ha dejado de lado el ejercicio de la función límite. Yo prefiero hablar de función límite y no de función paterna, más en estos tiempos. Donde se ha dejado de lado el ejercicio de la función límite, que es la imposición de una terceridad que provee recursos productivos, no estáticos ni cristalizados, sino recursos productivos simbólicos frente al empuje fusional, frente a un estado ideal primitivo, altamente regresivo, lo que sirve justamente para evitar el reengolfamiento que ha sido una vez necesario. Dicho así, podría pensar que huérfanos de delimitaciones que habilitarán el pasaje hacia una vida adulta, con la aceptación de límites, definición de espacios y la capacidad crítica de cuestionar, se deja el campo abierto a la aparición de aquellos dispositivos, sustitutos y calmantes que obturan angustias. Pero obviamente sabemos que esto es solo en forma transitoria. Los lacanianos lo llaman gadget, ya que se consume rápido y hay que ir por más. Es para mí es muy interesante relanzar en este punto el concepto de capitalismo libidinal para referirnos al ejercicio de un poder que establece una seducción de las subjetividades destinado justamente a la oferta y compra, yo diría alquiler efímero, de identidades que se plantean singularidad exclusiva, libertad, reconocimiento y pertenencia en guiones preestablecidos del consumo dirigidas al deseo.
pero en este caso me estoy refiriendo más que al deseo, a la necesidad de tapar el vacío como sea. En este sentido, Bauman va a poner el lente en cómo la regulación libidinal ha sido sustraída como ejercicio de poder a los padres. La regulación de la sexualidad le ha sido sustraída a los padres, quienes ahora son mostrados como potenciales amenazas abusadoras de sus propios hijos, en un discurso que, orientado a la desujeción, de-sujeción de las relaciones vinculares de estos, que rompe el vínculo intergeneracional. Esto es Bauman 2014, una entrevista que le hicieron en La Nación entonces, poco antes de morir. A la vez que empezaron a producirse padres laissez-faire, padres que dejan hacer lo que quieren, aquellos que dejaron de poner límites a sus hijos por temor a perder el amor de ellos. Entonces, podemos decir que aparece el hijo como el doble del adulto, que no puede donar el límite de la demanda pulsional, se impone el no molestar y no ocuparse en el trabajo de erigir diques, de construir diques, siendo a veces una de las consecuencias la deriva digital que devuelve a los niños a un estado autorético de pura descarga, que obviamente esto lleva a un narcisismo digital. Quiero recordar que algunas décadas atrás se anunciaba la aparición y la influencia, estoy hablando de los años 80, 80, 90, ¿no? Ya hace 3 décadas, de la aparición y la influencia de los agentes parafamiliares mediáticos. Esto es algo que había trabajado Eva Giberti en la vida cotidiana familiar. ¿Qué son esos parafamiliares mediáticos que ya se veían en los 80 y los 90? No era otra cosa que aquellos personajes que se presentificaban en el televisor colocado en la cabecera de la mesa a la hora del desayuno, de la merienda, del almuerzo, pasándose a hablar de ellos como si fueran verdaderos integrantes de la familia, ¿no? Hoy ya creo que hemos superado muy lejos ese estado iniciático de parafamiliares, ¿no? Donde se los presentaba a la hora del almuerzo. Hoy hemos superado eso. Estamos en la era de los dispositivos casi incrustados en los cuerpos, que funcionan como elementos altamente adictivos frente a los cuales resulta difícil ejercer un corte. Yo les preguntaría más tarde, bueno, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes son capaces de apagar el celular cuando se van a dormir a la noche? Y viene bien para entender esta situación casi global la idea de capitalismo libidinal compartida por pensadores como Jean-François Lyotard y Gilles Lipovetsky muchas décadas atrás. No es el dispositivo, reitero, lo problemático, o sea, la tecnología, sino el uso discursivo y vital que emana de ello en términos de producción de subjetividades. Sucede. Y ni siquiera afirmamos que sea algo planificado en forma sistemática. Aunque claro, después de haber visto el dilema social, ese documental, podemos ver que sí hay planificaciones de seducción, como esa idea de colocar a la altura de los niños golosinas en las góndolas de los supermercados que están al lado de las cajas, ¿no? Haciéndose muy difícil a los padres decir que no frente al berrinche posible. Existe un fenómeno por el cual los adultos se corrieron de su responsabilidad o fueron puestos en dificultades. Esto es un observable, hoy con mucho énfasis, donde la tendencia es que, además, cada integrante de la familia esté cada vez más enfrascado en su propio dispositivo tecnológico, habiendo perdido así el vínculo humano con los suyos. Ya no es algo muy raro que dentro de una misma casa el papá y la mamá se comuniquen con sus hijos que están en otra habitación vía WhatsApp, ¿no? Digo, la mediación de la tecnología es un aspecto muy importante que ha transformado el vínculo humano. Y si bien son tendencias contrastables, hay que ser claros y enfáticos en que no se trata de culpabilizar, sino que se trata de registrar un estado de cosas que suceden, como que el superyo cultural que hoy induce a ser objeto irreflexivo de goce de la acción de un otro, de quien es imposible deshacerse, pues hacerlo, desasirse de ese
de ese otro, implica romper un vínculo que se ha vuelto vital, tanto desde una relación con alguien que ejerce violencia directa, como esos vínculos con los que podría llamarse maternantes tecnológicos, donde el corte de dichas relaciones suelen conducir a un estado de vacío y soledad terroríficos, y no por nada se han incrementado en las crisis de angustia o ataques de pánicos en las últimas décadas, aún más en pandemia. Bueno, yo esto tengo un poco más, pero me parece que podría ir cerrando. Este, me parece que voy a avanzar un poco más, porque si no me estoy extendiendo mucho, Hilda. No, no, Pero, vamos bien ¿sí? con el tiempo. Sí, Bueno, lo que necesites, sí. me quedan unos párrafos. Sí, sí, vamos Rec- bien. bueno, estaba diciendo que en las últimas décadas se han incrementado las crisis de angustia, mal llamadas ataques de pánico. La depresión es una pandemia mundial, no por algo en Inglaterra y otros países se han generado secretarías de la soledad o ministerio de la soledad para tratar de combatir estas situaciones que además tienen impacto en todo el aparato sanitario, ya que producen enfermedades físicas, ¿no? No es una cosa menor. Recordemos que para Freud, la comunidad plasma un superyo bajo cuyo influjo se consuma el desarrollo de la cultura. Tiene un origen semejante al de un individuo. Reposa en la impresión que han dejado tras de sí grandes personalidades conductoras, hombres de fuerza espiritual avasalladora, o tales que en ellos una de las aspiraciones humanas se ha plasmado de la manera más intensa y pura, y por eso también a menudo más unilateral. Siguiendo esta línea, podríamos decir que se ha dejado de lado la efectividad de la eficacia simbólica que proveía el superyo cultural, debido a las ausencias cada vez mayores de referentes auténticos y donantes de aparato psíquico y simbólico. Aparato psíquico es donación de simbólico, capacidad de producir, de aparato capaz de producir simbólico. También, acudiendo al texto Moisés y la religión monoteísta, creo que también se ha dejado de lado toda esperanza en una recompensa por los esfuerzos de la travesía evolutiva guiada por Moisés. Recordemos que, así como la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, entre otras, produjeron secuelas en el mundo psíquico de los niños huérfanos, hoy vivimos un nuevo estado de conmoción permanente, que es la pérdida de cierto entramado de proyecto de cara a un futuro que es incierto. La mayoría de la población está con sus pensamientos en cómo sobrevivir económicamente en el día a día, y esto resta muchísimo espacio mental a la presencia de los padres u otras figuras de relevancia en la regulación y modulación pulsional, Claro, libidinal, claro. identificatoria de los hijos, que quedan a expensas de otros proveedores. Se trata de múltiples ataques y desafíos a la integridad de los padres, desintegrados de sus funciones por demandas para la supervivencia no solo narcisista, sino de provisión material en un estado donde el futuro es incierto y no hay mínimas garantías y estamos bajo una amenaza permanente. Más allá de una cuestión, quedan 2 o 3 párrafos, más No, no, allá de pero una... vamos bien, Juan, así que Bueno, escuchamos, sí, vamos bien. más allá de una cuestión de adultos e hijos, para mí se trata de un estado de cosas que involucra el dominio de cuerpos y subjetividades. Es que hay un niño sin madre, hay una madre desvinculada de su mundo extenso, desvinculada de las vivencias no solamente singulares, sino económicas, políticas, sociales, culturales. Hay una madre desvinculada de ese superyo cultural que se infiltra con toda su fuerza con lo que podríamos llamar ideales epocales. Estas imposibilidades, debido a la ausencia de red simbólica, produce un empuje a la demanda de certeza forzada, a modo de tapón que evita que se desagüe el ser.
frente a los problemas que van surgiendo, haciendo que los padres queden tranquilizados por la provisión también, por la provisión de etiquetas rotuladoras frente a la angustia de lo que pasa con sus hijos. ¿Sus hijos están desatentos? Tiene trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Los hijos están enfrascados y como ausentes, son autistas. El hijo no hace caso y tiene trastorno posicionista. Entonces, aquí la autoridad, vemos, le ejerce un gran otro que sabe y determina, a la vez que tranquiliza a los padres. En este sentido, la política del psicoanálisis es una particular acción que tiene como objetivo ayudar a poner en evidencia aquello por lo cual el sujeto es gozado en su economía libidinal, tras lo cual quizás se decida cambiar algo o no, no hay por qué cambiar una vez advertido. Es una política que produce redes simbólicas y de puesta en relación advertida con los habitantes de cada mundo interno, con los objetos habitantes en cada mundo interno. Recordemos que el psicoanálisis no busca gobernar ni ponerse en modelo, aunque en el esquema Freud escribió que a veces el analista cumple función de educador, lo que nos llevaría a otro tipo de discusión que extendería estas líneas, pero donde claramente se erige allí como portador e impresor de superyo, que en este caso debería ser el de la donación de capacidad de pensar, de conocerse, de tener mayor dominio sobre sí en relación a las exigencias del ello y el mundo. Para ir terminando, diría que en esto se diferencia la política del psicoanálisis de la política del ideologismo y los partidismos que establecen verdades y baluartes. Pero, en otro nivel, no se puede desconocer que las ausencias de políticas públicas para proveer soluciones a las frustraciones poblacionales producen una presencia mayor de trastornos de la personalidad. Esto no lo digo yo, sino que lo escribió Otto Kemper en el año 2020. Proveer soluciones es crear redes, lazos más humanos, poniendo en cuestionamiento lo dado y subvirtiendo sus modalidades de existencia ofrecidas. No por algo fue subversivo el surgimiento del psicoanálisis en un contexto de dominio sobre el cuerpo. Un dominio victoriano sobre el cuerpo griego. Los pensamientos y los vínculos de la moral victoriana que establecía su regulación. Hoy todo se ha vuelto más complejo, más etéreo e inasible. A decir del escritor Torres Blandina, estamos frente a una generación adánica, colonos de un nuevo mundo digital, donde han levantado una cultura sin canon ni tradición. Ellos, jóvenes deseosos de estímulos, se consumieron a sí mismos porque apenas tenían otra cosa con la que alimentarse. El mundo digital en el que se mueven desde recién nacidos, su hábitat natural, es un lugar con pocos referentes adultos. Pero no todo es negro, no todo es desesperanza. Frente a la cuestión de la pandemia y después, podemos decir que hay una hora que sirve para generar el hilado de proyectos anclados en lazos sociales perdurables que recuperen la continuidad intergeneracional, la narrativa en clave de red humana. Frente a la desesperanza aparente, también aparece un movimiento de resistencia que se ve en la acción de muchos francamente comprometidos con el futuro, allí donde los adultos han fallado en distintos ámbitos. Y aquí he terminado, Hilda. Muchas gracias. Bueno, la verdad que un aplauso. En realidad están todos invitados a participar. No puedo evitarlo porque es el que recién salió, el tomo 5, y justamente, digamos, puse una frase que tiene mucho que ver, donde yo digo que estamos hechos de tiempo, estamos hechos del tiempo que los otros nos donaron y del tiempo que nosotros donamos para ir entretejiendo la trama de la vida.
esta frase la puse en el libro 5 y sentí que me resonaba con todo esto que estabas trayendo, ¿no? De la donación de tiempo y de la donación de sentido y de la importancia de esa donación. ¿Y qué nos pasa? Yo creo que vos abrís ese interrogante. ¿Qué nos pasa cuando falta la falta? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los escuchamos. No sé si, disculpen si van levantando la mano, me pueden decir, o estamos todos muy impresionados todavía por, digamos, lo que nos acabas de transmitir, fruto de tu trabajo y de tu investigación. Están diciendo que es un trabajo donde se puede, Karina Bres, que es un trabajo que le permite relacionarlo con la clínica. Están llegando las felicitaciones de Karin Gabriel, de Jorge Cantís, de Nora Boscovoynik, de Mariel Basabé, que quiere decir algo, así que Mariel, te escuchamos. Porque aparte de hacer la reseña, podés hablar. Gracias, gracias. Perdón, Hilda, María antes. No, que sea una conversación entre todos, ¿no? Esto me parece que... Sí, perfecto. Sí. Está Mariel y está Marco. Se van levantando la mano y que vamos intercambiando. Bueno, yo quería decir, Juan, que me encantó el trabajo y qué bien que escribís. La verdad que felicitaciones. Y me parece muy importante poner sobre la mesa esta cuestión de la función del super yo cultural, de la función paterna, del límite. Y quería comentar esto que decías vos de las etiquetas actuales, ¿no? De los niños rotulados y demás, que yo lo que estoy viendo en la clínica es que también los padres tienen miedo de ser rotulados por sus hijos. Entonces, en muchos casos no dicen lo que piensan, lo que creen, por miedo a la devolución que tengan de sus hijos, de que no son padres modernos, de que no están actualizados. Entonces, por ejemplo, me encontré con una mamá que me comenta que no sabe si su hija tiene novio, si tiene pareja, y le pregunté si le había preguntado a su hija, y me dijo que no le preguntó porque no sabía cómo preguntarle, que no sabía si preguntarle si tenía novio o si tenía novia, y entonces yo le dije, ¿a vos te da lo mismo que tenga novio o que tenga novia? ¿Para vos es lo mismo, es igual? No, a mí me gustaría que tenga novio. Y bueno, entonces preguntarle si tiene novio. O sea, los padres ahora los veo como con miedo de preguntar y de conversar con sus hijos por quedar retulados como padres que no son modernos. Esto que decías vos de la madre de los ideales epocales, ¿no? Y bueno, quería comentar esto, que me parece muy importante que los padres digan lo que piensan, lo que creen, lo que sienten, aunque les digan que son unos retrógrados. Y que esto va a generar discusiones y va a generar espacios para pensar y va a generar anécdotas familiares o de los vecinos o de lo que sea. Y que me parece que en este momento el psicoanálisis, una de las funciones principales que tiene es abrir espacios para pensar. Muchas gracias, Marielle. Acá está Marcos, está Alicia Zapu, Susana Racinski, corríjanme si me equivoco, y también Mariana Goldrin, que puso que le había gustado mucho el concepto tuyo de función límite. Así que te escuchamos, Marcos. prefiero contestarle a Mariel así. Ok, perfecto. No, me estaba pensando en esto que me decías, Mariel, el tema de que, bueno, somos padres, somos retrógrados, estamos fuera de la época de ellos, y todas estas imposibilidades de preguntar, pues estamos trabajando también en el tema del medio ambiente, el reciclaje, lo descartable, ¿no? ¿Cómo esta confrontación intergeneracional con los hijos pone a los padres, nos pone a los padres en una realidad que es el paso del tiempo y es una denuncia de que estamos en diferentes tiempos y no queremos envejecer. Ellos ¿no? ¿Y cómo se van generando? Me parece que también está esta cuestión de la envidia a la juventud no tramitada por muchos adultos, ¿no? Que es quedarse en la imagen puramente narcisista, la imagen como algo, como sostén narcisista, ¿no? Como algo que envuelve
pero dentro de uno no hay elaboración de eso que se llama finitud. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Juan, discúlpame, sí, creo que sí, que es muy importante lo que decís, pero también hay movimientos sociales que a los padres los desconciertan mucho. Por ejemplo, esta mamá de la que yo te mencioné, en la escuela de la hija le habían dado una clase estas de educación sexual de ahora, que no recuerdo la sigla, en donde les habían dicho que cuando ellos llegaran a una edad tenían que ver si les gustaban los chicos o las chicas. Entonces empezaron a besarse, a ver entre las chicas y entre los chicos, y algunas chicas no querían besar a las chicas y entonces eran discriminadas, ¿no? Entonces, me parece que también desde lo social están acompañando para que el padre también pueda a veces tener una cierta certeza, una cierta firmeza o un cierto de dónde agarrar. Perdón, el padre tenga la función límite, ¿no? Es decir, la famosa función límite. Perdón, acá tengo también, gracias, Mariel, pero evidentemente estás hablando de los mandatos biopolíticos y que todos podemos ser marionetas de los mandatos biopolíticos de una época, como decía Negri, ¿no? Siguiendo a Foucault, sin darnos cuenta que somos marionetas. O sea que siempre hay que buscar espacios de libertad, para ejercer la libertad y pensar por sí mismo, y esos espacios sí, digamos, la idea es que lo provean las redes humanas y lo humano de las redes. Es una opinión. Te escuchamos, Marcos. Bueno, gracias Juan por abrir la ventana y dejar pasar aire fresco. No, realmente es así. Me llevó a pensar el tema de lo infantil, y lo podemos pensar solamente como parte de la estructura mental de los chicos o los adolescentes, o tenemos que pensarlo también como lo infantil de los supuestos adultos. Y casi como desprendimiento de todo lo que vos has venido diciendo, de lo que son los roles fallidos de los padres, no ocupando el, digamos, perdón, ¿cómo? Me parece, bueno, perdón. Escuchamos. Que estén ocupando el lugar que les corresponde o les correspondería, como una cuestión de lo infantil trasciende lo etario, lo infantil y el psiquismo sería de algo así, una cosa así. Por el otro lado, el tema, para mí, capitalismo libidinal, me resultó como un oxímoron. O sea, ¿por qué? Capitalismo por ahí no tiene tan buena fama, depende de qué lado del mundo estemos, pero bueno, versus lo libidinal. ¿Qué querrá decir? Desconocía el término, me parece como interesante para pensarlo y para profundizarlo. De Lyotard, ¿no? ¿Cómo? Viene, sí, justamente, disculpa la interrupción, viene de Jean-François Lyotard, ¿no? Lyotard, sí. Bueno, gracias por la data. Lo acabo de ver por el celular, ¿eh? La otra cosa es algo que yo lo veo en la clínica como lo ven ustedes, es el tema de la ideación suicida. Y creo que el tema de la ideación suicida, más que nada en los adolescentes, además de los adultos, pero básicamente en los adolescentes, tiene que ver, a mi entender, de lo que yo vengo estudiando hace años, que tiene que ver con una historia de trauma temprano. Y la pandemia es un detonante, además de a veces análisis no del todo acompañantes o contenedores, provocan retraumatización. Y eso precipita la ideación suicida. Bueno, que básicamente lo que estamos en evidencia es en función del desamparo, que es una de las columnas que sostienen el trauma, ¿no? Desde la idea de Ferenczi.
para decirlo de esa manera. Bueno, gracias. Muchas gracias, Juan. Me quedé pensando esto que decías de lo infantil en el adulto, ¿no? Me parece que pasamos de un juego donde el adulto se permite ser niño a la infantilización del adulto, ¿no? Que es un dependiente que no puede poner límites a esos grandes otros tecnológicos, políticos, ideológicos, y entonces tampoco puede ponérselos a sus hijos. Me quedé pensando esto que decías de la mala prensa del término capitalismo, ¿no? En una actividad que habíamos hecho en Uruguay hace unos años, en OCAL, alguien había hablado, había cuestionado el tema de la colonización, ¿no? Como si colonizar fuera mala palabra, ¿no? Y preguntó, ¿acaso los padres no colonizamos la mente de nuestros hijos? El tema, yendo a lo que decía Bauman, es ¿quién hace hoy esa colonización? ¿Los padres u otros que ejercen otro tipo de función que no les importa para nada que haya una subjetividad autónoma y empoderada al modo en que decía Paulo Freire en su pedagogía de la emancipación, donde él no hablaba de alfabetizar, de meter cosas al estilo cognitivo, no sé, bueno, de alfabetizar, sino de generar aparato psíquico, ¿no? Esto de lo que hacemos nosotros con nuestros pacientes. Al estilo bancario, Juan. Al estilo bancario, exactamente. Pero Sí, por ahí va, sí. por ahí va, por ahí va. Yo Sí. creo que es interesantísimo, disculpa, yo me tengo que retirar, pero es interesantísimo todo esto. Yo los felicito, te felicito. Mira, quiero una simple intervención. Me gustó mucho esta metáfora que haces respecto de poner, tapar los agujeros del barco debajo de la línea de flote, ¿no? Y taparlos, no como decías, de cartón, sino de acero. Es importantísimo el trabajo que se viene haciendo, es importantísimo el trabajo que vienen haciendo en Argentina, yo soy peruano, hay toda, a propósito ¿cómo se llama?, de diques y de construcción, hay toda una base de trabajo que se viene haciendo, pero que es importante hacerlo en acero, como lo decías. Y entonces ahí viene la intervención magnífica de Marcos respecto de que le suena un oxímoron. ¿Por qué le suena un oxímoron el hecho del capital? A mí también me sonó igual, ¿eh? No con una situación prejuiciosa. Yo soy una situación, yo vengo, como primera formación soy economista, y entonces esto de el capitalismo libidinal me llamó la atención bastante, ¿eh? Y la última intervención es fantástica respecto de el ahorro. Es importante, ¿no?, que estas intervenciones, estas construcciones sean en acero argentino, latinoamericano, ¿no? O sea, hay estas metáforas, la forma como tú hablabas respecto de cómo se construye la simbolización, ¿no? Cómo se simboliza, es importante, ¿no? Porque el capitalismo deviene en neoliberalismo, precisamente por eso Marcos hablaba de esto, del oxímoron. Bueno, quisiera seguir hablando, me disculpan, creo que he interrumpido de alguna u otra manera, pero los felicito, me felicito de estar en el grupo y me tengo que despedir. Muchísimas gracias. Gracias No, Luis. Yo me felicito que te incluí en el grupo. Gracias. Me encanta esto que dice Luis para seguir. Muy bien, Juan, muy bien, muy bien. Pensándolo. Adiós. Porque además lo que hace, digamos, el neoliberalismo es producir objetos que son de compra rápida y barata, que se gastan y hay que volver a seguir comprando. Tu metáfora es perfecta. Entonces ahí, por ahí entra el concepto de capitalismo libidinal, ¿no? Que es un desempoderamiento que, por lo menos yo lo observo, me parece que a nivel mundial, a nivel global, en Occidente, los agentes primarios han sido desprovistos de esa capacidad, autónoma además, ¿no? De proveer identidades, de proveer aparato psíquico, bueno, todo lo que tiene que ver con la evolución. Eso tendría que ver con la desujeción
de los padres, ¿no? De la desujeción que refirió también Mariel, ¿no? En lo que trajo, ¿no? Es decir, la desujeción de sus propios hijos. Es un proceso así muy lento de corrosión, ya que Pero seguimos con la metáfora de los pero agujeros montado, en el barco. pero montado Adiós, sobre la adiós. necesidad adolescente o del niño de separarse de los padres. Entonces hay alguien que ayuda y saca un provecho de eso. Bueno, se fue Luis, perdón Luis, tenía que irse, yo interrumpí un poco, es cierto, acá también Cristina Morales dice que los padres tercerizan la función, ¿no? Es decir, tercerizan en otros, hay una tercerización siguiendo este modelo. Está Cristina Morales por ahí, así que... Muy bueno esto. Sí, que tercerizan la función. Y sin olvidar que son los hijos ahora los que enseñan tecnología a los padres, ¿no? Tengo a Alicia Sapu, a Susana Racinski y a Eve Abrines, que en un rato me van a... No, está bien. Son todas muy interesantes las participaciones, la verdad que me encantó el trabajo, te felicito calurosamente, así como las intervenciones me encantaron. Yo les quería hacer un comentario que de alguna manera está más o menos escrito también en un trabajito que salió en el segundo tomo, un trabajito mío que salió en el segundo tomo de la serie de libros. Trabajo. Trabajo. Bueno, cómo esta pandemia, ¿no?, vino justo en un momento donde el vacío es la patología casi princeps que encontramos en la sociedad, ¿no? Esta falta en ser que lamentablemente nos venía llegando a los consultorios antes de la pandemia, y cómo la pandemia eclosionó sobre una sociedad cuya problemática princeps era la falta de sostén inicial. Entonces, muchas veces, ¿qué hizo la gente? ¿Qué hicieron los sujetos, ¿no? Trataron de usar prótesis, pero prótesis que no alcanzaron a llenar ese vacío, como especies de corazas defensivas con las cuales se empezaron a vincular con el mundo. Y una de esas corazas, yo creo que tiene mucho que ver, y ese es uno de los peligros sobre el que tenemos que estar alertados, creo yo, con la búsqueda de una super yo, pero que a falta de un super yo que se vaya construyendo de a poco en base a buenas simbolizaciones, es un super yo arcaico y deshumanizado, pero que viene de alguna manera a funcionar como funcionan las certezas, ¿no? Viniendo a llenar vacíos infructuosamente, porque el vacío va a quedar, pero la ideología que propone certezas pasa a ser entonces una ideología muy seductora y muy peligrosa, porque no llena el vacío, pero hace que el sujeto esté como investido de un ser falso, que siempre va a quedar, y siempre el vacío va a quedar, y siempre la seducción ideológica va a intentar llenar ese vacío, ¿no? De izquierda, de derecha, de cualquier lado, no hablo acá de una ideología específica. Bueno, nada, es una alerta que creo que todos debemos tener, ¿no? Muchas gracias por el trabajo, me encantó. Muchas gracias. Gracias, Alicia. No sé si querés decir algo, ya está Susana Racinski y Eve Abrines. ¿Querés, luego de que... Paso. Pasale, sí. Perfecto. Susana, te escuchamos, desmuteate. Bueno, me encantó y comparto lo que dijeron todos mis compañeros. Y siguiendo un poco lo que dice Alicia, había pensado otras cosas, pero creo que hay que tener muy en cuenta lo que dijo ella, porque justamente esto ayuda a la idealización, ¿no?, y al fanatismo, en esa necesidad de que alguien nos ordene. Me quedé pensando en algo que dijiste vos, Juan, que tiene que ver, pero sigue la línea de lo que dijo Alicia y todos los demás, que es lo que dice Maja, ¿no?, cuando habla de autocalmantes del yo, donde la persona, esto también, con los líderes idealizados, los fanatismos, los tótem, etcétera, que Freud también lo describe muy bien,
pero donde la persona cree que eso realmente lo va a cubrir en su vacío, y es un calmante, como dices Maja, vuelvo a decir, porque esto aumenta la excitación y por eso vemos que aumentaron las enfermedades en el cuerpo. Es decir, donde la persona cree que con estos calmantes, estas prótesis, bueno, diferentes términos, pero que la persona cree que con esto se va a sentir bien. Creo que esto es muy importante para tener en cuenta en la clínica. El otro día, siguiendo también la línea de los límites, hay una novela turca que están viendo varios pacientes, que es de un médico autista. Entonces, una nena que atiendo, que realmente la mamá en su momento era una amiga, no podía diferenciarse. Y el papá es una persona que creo que hubo un abuso, están separados. La cuestión es que, no sé si alguno tiene algún paciente que ve la novela o alguno la ve de ustedes. Bueno, es una novela que se está dando ahora, pero mucha gente, adultos y chicos. ¿Por qué? Porque es una persona que no tuvo, por supuesto, por eso fue autista, alguien que lo cubriera. Entonces un médico, bueno, llega a ser médico, lo salva, entre comillas, y trabaja. Entonces el tema ¿cuál es? Que en un momento dado él está en cirugía, lo pasan a patología y él se quiere quedar en patología anatómica. Y el médico le dice, no, vos tenés que irte porque yo te tengo que dejar crecer. Cuando ven esta sesión de la película, la mamá de la nena que atiendo se pone a llorar. Y la nena le dice, mamá, ¿por qué lloras? Porque yo te dije lo mismo, te tenía que dejar crecer. Y a mí me costaba desprenderme. Esto unido a lo que venimos hablando, ¿no? Cómo a veces otros medios, otros elementos, hacen lo que a lo mejor los padres no pudieron. Y entonces, siguiendo lo que dice Juan, nosotros somos ese objeto restitutivo, ese continente que no tuvieron. Por eso creo que te felicito, Juan, pero bueno, para que sigan otros compañeros. Gracias. Gracias, Susana. Perdón, sí. Volviendo a lo que decía Sapu, me quedé pensando en que hay certezas que uno construye por sí mismo, que son más pasibles de ser quizás modificadas, y que hay certezas que son provistas por otros, ¿no? Que quizás esas son las más difíciles de combatir, ¿no? Los mandatos biopolíticos. Los mandatos biopolíticos. A eso me refería, claro, a eso me refería. Sí, yo te entendí. Exacto, Ali. Sí. Y en esto de lo que decía Susana, hoy hay una imposibilidad, no digo generalizada, ¿no? Porque uno tiende a generalizar, que es como una forma de etiquetar, ¿no? También. Mucha imposibilidad de estar solo consigo mismo, ¿no? Uno consigo mismo, ¿no? Que esto tiene que ver justamente con la pandemia de la depresión, ¿no? Como decía Pascal. La imposibilidad de los duelos, o sea, no se han atravesado duelos, ¿no? Los duelos infantiles, volviendo a lo que marcaba por ahí Marcos. Claro, aparte acá ya tenemos duelos en avalancha con todo lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos como una avalancha de duelos a elaborar, lo cual va a ser muy difícil y va a incrementar mucho todas las patologías. Yo la tengo ahora a Eve Abrines, ¿estás por ahí? Sí. Eve, bueno, te escuchamos. Sí, acá estoy. Bueno, para empezar, primero Juan, es hermoso tu trabajo, realmente muchísimo para pensar sobre él. Y bueno, y yo me uno, bueno, en primer lugar, en realidad todo. Tendría que nombrarla a Mariel, a Alicia, a Susana, y creo que, bueno, que la función paterna y materna, que sería la función parental, para mí está muy dificultada actualmente, porque o sos antiguo, yo se las hago sencillas, o sos antiguo o sos un transgresor. Es decir, si vos te interesás, como en el caso de Mariel, que te interesás por la sexualidad de tu hijo, no por la sexualidad, sino por cómo está tu hijo, en sus vínculos, lo que fuere, se considera una intromisión. Si uno quiere saber,
qué le pasa en su vida, en general, es que vos te querés ubicar, lo digo porque tengo una paciente que está sumamente preocupada. ¿Cómo habla con sus hijos? Prefiere ahora no hablar. Ha pasado a no querer hablar con ellos. No quiere hablar no porque no le interese, sino porque piensa que le viene una avalancha de críticas a su función que el marido no ha cumplido. Entonces, y ella siempre fue la encargada de cumplir con esa función, y entonces aparecen todos los resquemores hacia este lugar paterno o materno, digamos, de límite, que se vuelcan contra ellos. Entonces, realmente hay temores. Y esos espacios que quedan libres son ocupados por estas otras influencias que tienen que ver con el consumismo, que tienen que ver con... Y no estoy haciendo política desde ya, sino que tienen que ver con otras ideologías, con otros pensamientos que llenan sus cabezas y los llevan a fanatismos. Sería claro. La tercerización de la función, tercerizan. Exactamente, exactamente. Así que bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo que tercerizar, bueno, y los que tercerizan se meten mucho más que lo que se puede meter cualquier padre o madre en qué ocurre con un hijo, ¿no? O hija. Bueno, es eso solo. Creo que el trabajo de Juan da para, no un poco, muchísimo más, pero bueno, quiero hacer esa pequeña intervención para no perturbar a todo. Bueno, a todo muchas gracias. No sé, Gracias. Muchas gracias, Juan. No, primero no voy a soltar este hueso porque es un tema de sumo interés ya desde la facultad, pero Eve decía que no estaba haciendo política. Yo creo que todos acá estamos haciendo política. Creo que el psicoanálisis es una clase de política muy, muy particular que tiene que ver con la neutralidad, la abstinencia, hacer pensar, reflexionar. Tiene un poder político Juan, impresionante. No, ya sé, te entiendo. No partidario, no ideológico. Exacto, no quería hacerlo ideológico. Pero te quería decir que hay algo que a mí me ha llamado la atención, como padre, digamos, que las historias clínicas de los sanatorios, ahora los padres no tienen más acceso a las historias clínicas de los hijos a partir de determinada edad. No, tienen derecho, ¿cómo que no? Sí, por ley. A partir de ahora tienen derecho. No, a partir de los 14 años, las historias clínicas de las prestadoras médicas, a los padres tienen prohibido acceder, solamente puede acceder con clave el hijo, el puber adolescente. En este sentido, que tiene que ver con la desujeción del control de los padres, quería decirles que en relación a la biopolítica, y a esto que mencionaban antes de que, bueno, ahora vas a elegir si te gustan los chicos, las chicas, ¿no? Como discurso biopolítico, que Suecia acaba de suspender el suministro de bloqueadores de la pubertad para chicos y chicas que decidían cambiar ¡Maravilloso! Por todas las consecuencias. Acá hay algo, perdón, Juan, está Gabriela Hirsch también. No sé si Gabriela quiere intervenir directo o hay una... Gaby, que siempre lo haces bien. Dale, Gabriela, así no lo tengo que leer yo. Pero no me escucha. Qué pena, porque Gaby es divina y bueno, yo conozco cómo trabaja, cómo piensa. Está diciendo Gaby Hirsch, te felicita y dice que se quedó pensando que tu trabajo está muy alineado con el trabajo de Máximo Recalcati, de la voracidad pulsional, la otra cara de la anorexia pulsional. Ambas dan cuenta de la clínica contemporánea, de la depresión y la melancolía. Esto es lo que dice Gaby, ¿no? Y que lo relaciona con el ocaso de la función límite, que también lo había dicho Mariana Goldrin. Y en este caso tengo también anotado a Mirta Iwan, que quería hacer una pregunta. Bueno, yo les voy diciendo para no olvidarme de nadie, cualquier cosa me dicen. Los que hablaron bajen la manito, así no me confundo. ¿Querés? Y Marcos de vuelta, listo. Mirta, te escuchamos, no sé si está por ahí. Bueno, sí, estoy, ¿me escuchan? Dale, sí. Bueno,
Bueno, antes que nada quiero felicitarlo a Juan, me encantó su trabajo, me encantó su mirada, muy inteligente, cómo fue analizando, ¿no?, las redes simbólicas para restaurar la fuerza de los vínculos. Y la pregunta es, porque sobre el final, casi, de su artículo, de su trabajo, él trae algo muy interesante que me gustó mucho, que dice que frente a la desesperanza aparece un movimiento de resistencia que se ve en la acción de muchos comprometidos con el futuro, que recuperan el capital libidinal con distintas estrategias subjetivantes, allí donde los adultos han desertado. Y mi pregunta es, ¿podrías nombrar algunos de esos muchos que están resistiendo? ¿En quién pensaste? ¿En actores institucionales? Bueno, te escucho, Juan. Mira, en principio, había habido al principio un movimiento, lo pensé en distintos niveles. Primero, en algo que tenía que ver con cierta desobediencia inicial frente a una cuarentena absoluta, frente a la cual hubo resistencias, negaciones, ¿no? A medida que fue avanzando la pandemia, esto se pudo ir solucionando en alguna medida, lamentablemente no totalmente, pero eso me habla de que no hay sujetos pasivos, ¿no?, que obedecen ciegamente. Eso puede tener su costado negativo, pero si cabe la posibilidad de reflexionar, esa gente que al principio se resistía o se rebelaba, cambiando la conducta, bueno, eso es esperanzador. Ahora, en términos más concretos a donde vos vas, yo pienso por ahí en los adolescentes, jóvenes y también adultos, ¿por qué no?, que están trabajando con toda la cuestión del medio ambiente, del calentamiento global, mal llamado cambio climático, que están realizando acciones positivas en relación a nuestro hábitat, ¿no? A nuestra tierra. Me parece que esos son movimientos importantes porque tienen en cuenta no solamente el presente, sino el futuro, ¿no? El mundo del futuro. Y tiene que ver con, bueno, hay un tiempo por delante, hay que preparar un mundo que sea continente, y para eso hay que trabajar, y hay que trabajar en red. Me parece que ese es el ejemplo más relevante, ¿no? Yo creo que en esto que decís, incluyo a todos los que estamos acá y a los 80 autores y colaboradores de los 5 tomos escritos en pandemia, donde yo creo que se muestra el esfuerzo por justamente darle oxígeno a la subjetividad, porque también la subjetividad se estaba quedando sin oxígeno. Como ustedes dicen, como también lo dijo Mirta en uno de sus trabajos, antes de la pandemia, pero por supuesto después mucho más, y en el futuro también pensamos que mucho más. El oxígeno, la subjetividad que estamos tratando de sostener entre todos los que nos reunimos también acá en este capítulo. O sea que no quiero que nos quedemos afuera de eso. Yo tengo anotados a Marcos y a María Pía. Sí, te escuchamos. Me quedé con algo, ¿no? Porque en este tiempo donde, además de la pandemia, las vacunas y todo lo que se habla en relación a los laboratorios, los etiquetamientos, Israel, Hamas, Gaza, ¿no? La Franja de Gaza, bueno, yo lo que estoy observando que por ahí hay algunos espacios, por lo menos en la Asociación Psicoanalítica Argentina,
donde estamos teniendo fuertes discusiones, pero discusiones en términos reflexivos, donde escuchamos al otro, escuchamos lo que sabe, y uno también habla desde donde sabe, desde lo que tiene, pero acepta el intercambio con otras realidades, con otros argumentos, con otras teorías, acepta corregir la historia donde había faltantes de algunos datos, ¿no? Me parece que es un trabajo muy, muy intenso que hay que seguir haciendo, ¿no? Y esto tiene que ver con respetar la subjetividad del otro, ponerla a hablar, ¿no? Porque en general hay algo que está sucediendo que tiene que ver con la corrección política, ¿no? Se respeta todo, no se cuestiona nada. Si cuestionás podés ser condenado. Me parece que estas son las cosas que hay que ir removiendo, ¿no? Cuestionar en el buen sentido, ¿no? Poner en discusión. Claro, claro. Pero es Bueno, muy difícil. Sí. Perdón, yo les quería decir, Gracias, Juan, gracias, Hilda. Tengo varios anotados. Tengo a Marcos, le doy a María Pía que no habló y después Marcos Tabasnik. Bueno, María Pía, te escuchamos porque nos queda poquito tiempo, entonces por eso... Bueno, igual, sí, cortito, igual quería mencionarlo a Marcos en lo que él dijo. Yo te quería preguntar, Juan, si vos pensás que todo este discurso mediático y todo lo que genera que los padres estén también en este lugar, que a mí no me gusta nombrarlos como que no se ocupan o como que no están, sino que tal vez vienen, ¿cuál sería la causa de todo esto, ¿no? Yo pienso que también ellos vienen tal vez de historias sociales no elaboradas, ¿no? Pensaba en el infantilismo que hablaba Marcos, ¿por qué no pensar lo infantil como una situación también traumática, ¿no? Como que estos padres no pudieron elaborar algo de la historia y que por eso desmienten las diferencias, desmienten la castración, desmienten el trauma y no pueden conectarse con su función. Si nosotros lo podemos pensar desde ahí, desde el psicoanálisis, podemos ayudar a elaborar estos traumas y reconectarnos con la subjetividad, ¿no? Para que puedan pensar por sí mismos todos y no dejarnos llevar por la mediática. Gracias, María Pía. Marcos, te escuchamos. Estaba pensando de que lo tecnológico ha venido a colaborar con nosotros en estas épocas tan particulares de pandemia y nos pasamos cantando loas al respecto porque somos de los pocos que hemos podido conservar nuestra actividad cuasi a pleno en función de lo tecnológico. Pero también Juan acá presenta una cuestión que me hizo reflexionar. Si lo tecnológico no genera la presencia de la ausencia, y que de alguna manera nosotros también, como una especie de disfraz del desamparo, está lo tecnológico, como también lo tecnológico cubre la función materna-paterna, por decirlo de alguna manera, en ciertos casos, no en total, pero en ciertos casos. Y en nosotros con nuestros aspectos sobreadaptativos, también esta cuestión de lo tecnológico nos ha cubierto de vivir una incertidumbre en un grado mayor, como mucha gente la está padeciendo, ¿no? Nada más. Muchas gracias por la reunión, es realmente muy jugosa. Sí, sí. No sé, No, me quedé pensando en lo Juan. que decía Pía también. Seguramente debe haber un gran componente, ¿no? En traumas no elaborados, pero también creo que también la sociedad actual, la certeza de un empleo que perdura en el tiempo y después se iban a jubilar y iban a tener una buena jubilación. Hoy no hay garantía de nada de eso. Digo, el psiquismo de los adultos que se responsabilizan además por los hijos, porque no es que no se responsabilizan como pueden, ¿no? De pronto alguien emprende una iniciativa, un emprendimiento y de pronto no lo puede seguir, todo lo que invirtió se va al fundamento, digamos, y tiene que volver a pararse, ¿no? En ese sentido, creo que
el esquema actual de lo social, económico, influye muy negativamente en el ejercicio parental. Y en relación a lo que decía Marco, yo creo que somos unos privilegiados, ¿no? No solamente porque podemos llegar a los 80, 90 atendiendo en esta profesión tan hermosa, que nos ayuda a pensar permanentemente, ¿no? Pero coincido que también quizás hacemos un como sí, porque después de esta reunión nosotros apagamos la computadora y Bueno, yo quisiera decir algo, ya que decís sí, ¿no? Porque yo creo que a través de todos estos encuentros, lo que vamos viendo es que hemos trocado, ¿no?, el rumbo desde el paradigma iluminista que tenía en algún momento el psicoanálisis, ¿no?, de apuntar a una causa princeps y a un determinismo lineal, para desembarcar en los paradigmas complejos, multicausales, ¿no?, con zonas de incertidumbre como las que estamos atravesando. Por eso yo vuelvo aquí a insistir, ¿no?, de la importancia de que no es lo mismo pensar o interpretar la humanidad de un sujeto centrándolo exclusivamente en su fuero interior, de sus pulsiones e identificaciones, que pensar al sujeto inmerso en sus vínculos y acontecimientos imprevisibles también. No nos olvidemos que Castoriadis decía que cada época crea el individuo que necesita. Entonces estamos sujetos y también somos sujetos, como dice Foucault, en sus dos acepciones. Estamos sujetos y al mismo tiempo somos sujetos de nuestro propio deseo, ¿verdad? O sea, que en ese interjuego buscamos, ¿no?, es decir, en un pequeño archipiélago, un pequeño espacio de libertad que es la que estamos tratando de ejercer, digamos, para poder sostener la subjetividad de lo que todavía consideramos humanidad, el código, como dice Kristeva, de lo humano para cada uno, que seguramente va a ser diferente, pero va a tener algo en común también. Eso quería remarcar, ¿no?, que es el sujeto y los acontecimientos. No se puede pensar más en un psicoanálisis del siglo XXI de un sujeto ausente de su entorno socio-cultural y político e histórico, ¿verdad? O sea que creo que todos estos encuentros van hablando de ese interjuego tan difícil, ¿no?, de sostener la mirada, como decían, no quiero nombrar por separado, pero como decía Alicia Sapu, como decía María Pía, como todos los que fueron participando, Marcos, Susana Racinski, Eve Abrines, Mirta Iwan, también Gaby Hills desde otro lado, Cristina Morales, es decir, ir viendo, ¿no?, es decir, lo individual, pero inmerso, sobre todo ahora, en medio de una pandemia, en una especie de tsunami viral que amenaza con arrastrar todo a su paso. Perdón, quería agregarlo. Bueno, Juan, tenés unos minutitos para cerrar y por supuesto estamos todos muy agradecidos. No, agradecido a vos y en particular a todos los que intervinieron, porque además me dejaron picando algunas cosas que son para seguir trabajando. Claro. Como dije, este es un bollo que no voy a soltar, que tiene mucho que ver con la época. Y bueno, a seguir pensando. Sí, por supuesto, para seguir pensando. Y bueno, por favor, desmutéense para un aplauso, porque trajiste una temática realmente muy rica. Muchas gracias. El psicoanálisis del siglo XXI trajiste. Nada más ni nada menos.